Buenos días a todos. Damos la bienvenida a los ABB eTalks. Mi nombre es Laura Gamboa y soy responsable de comunicación para Robótica en España. Durante la próxima hora os vamos a presentar nuestras soluciones robotizadas de inspección de calidad con escaneos ópticos 3D para la industria del automóvil y también os haremos una demostración práctica. Paso la palabra a mi compañero Carlos Pastor, responsable de ventas regional, y él pues nos dará una explicación de nuestras soluciones de inspección. Todo tuyo, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por atender a este webinar. Como ha comentado Laura, de soluciones robotizadas de inspección de calidad con escáneres ópticos. Entonces, mi nombre es Carlos Pastor, soy Sales Manager regional de 3DBM. 3DBM es un Global, Solution Center. 3DBM quiere decir 3D y la V de Vision and Metrology, ¿vale? Entonces, los objetivos de este webinar es mostrarles cómo desde ABB ayudamos a nuestros clientes a mejorar e integrar las inspecciones de calidad de alto nivel en los procesos productivos, ¿vale? El primer punto es este. El segundo es, después de mostraros y mostrarles cómo ayudamos, es qué soluciones entregamos a nuestros clientes de ABB. Por ejemplo, el escáner óptico, soluciones offline, como es la FlexInspect, soluciones inline, como es el Inspect Pack, cómo utilizamos el software de ABB de Robot Studio para ayudar a realizar las programaciones de una manera más sencilla. Y como tercer punto, os mostraremos una demostración de programación, ¿vale? Cómo cargamos una pieza en el Robot Studio, cómo hacemos una extracción de características para la posterior comparación entre el modelo CAD y la pieza real que digitalizamos, ¿vale? Entonces, voy a pasar al siguiente slide. Estos son los contenidos, ¿vale? Lo hemos separado en 6 grupos principales, en el que primero les vamos a explicar un poquito una introducción, ¿vale? Qué es lo que hacemos, una introducción muy básica, y luego les mostraremos un poquito cuál es nuestra visión, ¿vale? Dentro del mundo de visión 3D. Les enseñaremos como segundo bloque un mapa de soluciones, que es lo que ABB ofrece para ayudar a nuestros clientes. En el tercer bloque hablaremos del software, qué software estamos utilizando, qué software estamos desarrollando. En el bloque número 4, como hemos comentado, haremos una demostración, cargaremos una pieza, extraeremos características, veremos cómo de una manera sencilla seleccionamos las entidades que queremos medir. Como punto número 5, vamos a ver ejemplos de piezas que nuestros clientes están produciendo, que nuestros clientes están midiendo con nuestra tecnología. Como último bloque, haremos un value proposition, que es, por qué todo esto que estamos explicando es interesante. Y la última parte, no menos importante, como bien ha dicho Laura, es el preguntas y respuestas. Muy bien. Perfecto. Entonces, descripción súper básica, ¿vale? Voy a colocar el puntero láser, ¿vale? Este es uno de los escáneres ópticos 3D de ABB. Entonces, nosotros utilizamos el escáner óptico con luz blanca, ¿vale? Proyectamos la luz blanca sobre la pieza y con el reflejo de esta luz recibimos la información en una segunda cámara. Perdón. Entonces, con esta triangulación, con estos datos, ¿vale? Lo que tenemos una nube de puntos. Es decir, esta nube de puntos es la pieza real digitalizada, totalmente digitalizada, ¿vale? Con esta pieza digitalizada, lo que hacemos es compararlo con el CAD. Al final, lo que queremos es que todas las piezas que estamos produciendo, que el cliente produce, sean lo más parecidas, sean exactas al CAD. Entonces, lo que hacemos nosotros es esta comparación. Entonces, ¿qué estamos viendo en la industria del automóvil y en todas las industrias? Estamos viendo que aparte de tener robots que sueldan, que cargan máquinas, que pintan, que hacen diferentes acciones, estamos viendo más y más robots realizando la inspección de calidad, ¿vale? Les voy a poner un vídeo, que por cierto lo pueden ver en el link que tenemos aquí en el YouTube, ¿vale?
una pequeña introducción. Perfecto. Pues vamos a mostrarles ahora cómo hacemos el proceso de digitalización, ¿vale? Aquí en la pantalla podéis ver en la parte izquierda la pieza máster, el modelo CAD, ¿vale? En 3D, por supuesto. Esta pieza es un pilar B del automóvil, ¿vale? Es una pieza estampada en caliente. Entonces, el proceso, vamos moviendo el robot y vamos realizando diferentes fotografías. Bueno, para digitalizar toda la pieza, que esta pieza es alrededor de 1,5 metros, ¿vale? Pues tenemos que lanzar diferentes fotografías. Pues en la primera recopilamos toda esta información, ¿vale? En la siguiente fotografía recogemos más información, solapamos fotografías para tener más datos, más información, una tercera, una cuarta y al final, después de 7, 8, las que sean necesarias, tenemos la nube de puntos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Para que veáis la cantidad de información que tenemos aquí, vamos a hacer un zoom en este coliso, ¿vale? Entonces, esta es la nube de puntos, esta es la pieza digitalizada. O sea, imaginaros la cantidad de información que nos da digitalizando la pieza que se ha producido, ¿vale? Pero al final, esta pieza digitalizada lo que nos interesa es esto, ver un repo, ¿vale? Pues yo quiero saber, por ejemplo, espero que se vea bien, ¿vale? Por ejemplo, es este agujero de aquí, ¿vale? Que tenemos un nominal, tenemos unos datos de la medición y vemos las desviaciones, ¿vale? Pues el diámetro de este agujero, hemos visto que hay una desviación entre la pieza real y el CAD model de 61 micras, ¿vale? Entonces, en posición X, en posición Y y en posición Z del agujero también tenemos unas pequeñas desviaciones, ¿vale? Entonces, ¿cuál es nuestra visión en calidad? Aquí les voy a mostrar qué es lo que tenemos, en qué estamos trabajando y cuál es el futuro y cuál es nuestra visión, ¿vale? Entonces, primero es alrededor del año 2013 empezamos a trabajar con células offline, ¿vale? Estas celdas que llamamos FlexInspect, ¿vale? Tienen estos 4 principales beneficios, ¿vale? Y el primero de todos es que es shop floor, en la misma planta. No necesitamos un laboratorio, no necesitamos unas condiciones perfectas para hacer la medición, ¿vale? Al lado de la línea para aumentar la cantidad de mediciones, ¿vale? Reducción de costes, ¿por qué ponemos esto? Porque cada pieza que se tiene que medir necesitan a día de hoy hay unos control jigs, ¿vale? Estos control jigs para nuestra máquina, para la FlexInspect, necesita ser un jig simple, ¿vale? Entonces se reducen los costes en cada uno de los jigs que se utilizan. Time savings, ¿vale? Bueno, primero de todo quiero pedirles disculpas porque está en inglés, ¿vale? Entonces a veces se me escapan palabras en inglés también. Time savings, ¿por qué mejoramos el tiempo? ¿Por qué podemos hacer más mediciones? Pues básicamente porque en una fotografía, ¿vale? Tenemos 5 millones de puntos, ¿vale?
Si lo comparo con una CMM, ¿vale? Que es una máquina tradicional que está trabajando en casa de los clientes, yo tengo que agarrar la pieza, la llevo a un laboratorio y en este laboratorio, cada vez que toco un punto, recibo un punto. Entonces, decimos que somos unas 10 veces más rápidos que una CMM. Y Plug and Play, porque hemos creado unas células estándares que ya están preparadas, entonces se llevan a casa del cliente y es fácil de instalar, ¿vale? A raíz de esto, y hablando con los clientes mismos nos decían, perfecto, las celdas offline son fantásticas, pero nos tenemos que mover a hacer mediciones en línea. Es decir, a medida que vamos produciendo, ¿vale? A medida que vamos produciendo, queremos hacer inspecciones eh, a la par, ¿vale? Entonces, creamos un segundo escáner, un escáner más pequeño, más compacto, menos pesado, y lo que hacemos es esto, inspecciones de calidad al final de la línea, ¿vale? Después de esto, y también hablando con los clientes, nos dimos cuenta de la cantidad de información que teníamos en la nube de puntos, ¿vale? En esta nube de puntos podemos ver muchísima información de la pieza. Entonces, hemos creado aplicaciones que se pueden cargar, aparte de hacer mediciones del agujero de la soldadura, del agujero de la distancia, podemos medir soldaduras, spatters, detección de ribetes, brinket análisis, y esto estamos trabajando en crear estas aplicaciones, ¿vale? Todo esto lo tenemos instalado, ¿vale? Y está funcionando. Entonces, el último punto de aquí es el Big Data, ¿vale? La cantidad de información que tenemos es increíble. ¿Se imaginan? Si cada 30 segundos medimos una pieza, podemos hacer un análisis de tendencias espectacular. Por ejemplo, pues este agujero, que cada 30 segundos estoy midiendo este agujero, lo he medido en cientos y cientos de piezas. Pues, ¿qué pasa? Pues este agujero resulta que cada 3.000 piezas que yo fabrico tengo una desviación. Entonces puedo ir haciendo estos estudios, ¿vale? En Machine Learning utilizamos la tecnología de aprendizaje, ¿vale? Por ejemplo, para ver la soldadura, ¿vale? Pues esta soldadura le vamos diciendo al sistema, esta soldadura es buena, esta soldadura es mala, ¿vale? Entonces hacemos un aprendizaje al sistema, ¿vale? Y el último punto, y este ya es espectacular, es, imagínense que tenemos 4 robots que nos están haciendo un control de soldadura. Tenemos el robot 1 que controla la soldadura número 1, el 2 la soldadura número 2, el robot 3 la soldadura número 3 y el 4 la soldadura número 4. Al final de esta línea de soldadura tenemos un robot que hace la inspección, ¿vale? Si todos los robots están conectados, tendríamos la posibilidad de decir, hey, esa soldadura, ¿quién la ha hecho? Robot número 1. Oye, aquí hay una desviación de 1 milímetro. Pues en el siguiente ciclo tienes que cambiar. Vamos a cambiar tus parámetros para que realice la soldadura de manera perfecta, ¿vale? Esta parte de aquí, esta última, es la que estamos trabajando. Hay una parte, lo del cerrar el loop, estamos trabajando en ella, ¿vale? ¿Qué más? La siguiente parte que os quiero explicar, cuál es nuestro mapa de soluciones, cómo vamos al mercado, cómo ayudamos a nuestros clientes. Entonces, de la mejor manera, y dado que somos una empresa robótica y somos muy flexibles, tenemos células estándares, ¿vale? En el que esta célula estándar, ¿qué disponemos? Pues tenemos un robot, tenemos un escáner, tenemos una mesa rotatoria, esto es un producto de ABB, y tenemos un controlador, ¿vale? Aquí hemos dibujado un PC para controlar toda esta celda. Vale, perfecto. A partir de las células estándares, lo que nosotros queremos es podernos adaptar y hacer soluciones que sean adaptables a las necesidades del cliente. Tenemos células estándares, pero también tenemos células modulares. En estas células modulares lo que queremos es, dado el portfolio que ABB tiene en diferentes tipos de robots, en robots colocados en tracks, en mesas rotatorias. Entonces, con todo esto, hemos creado lo que llamamos FlexiSpec modular y añadimos más funcionalidad. Por ejemplo, a diferencia entre una estándar y una modular, es que le podemos colocar 2 mesas rotatorias, incluso podríamos colocar el robot, un robot que cargue los fixtures en estas mesas de inspección. Luego veremos un ejemplo. Pero la idea es de dotar a los sistemas
estándares, hacerlos flexibles para ir acercándonos a las necesidades de los clientes. El siguiente punto es la inspección en línea. Como hemos comentado antes, el Inspect-Pack, pues utilizando una línea de soldadura en la que la pieza me va viniendo, los robots van soldando y al final hacemos la inspección de calidad, ¿vale? Entonces, el concepto es muy parecido a este, pero en línea y dotar a las soluciones con productos ABB. Y el último punto, no por ello menos importante, es soluciones de ingeniería. Bueno, pues tenemos la posibilidad, dado la variedad de productos de ABB, de utilizar, pues, por ejemplo, 2 robots con 2 escáneres. Estos 2 robots, dada la necesidad de la pieza, pues colocarlos en unos tracks, ¿vale? Entonces, el mensaje de todo esto es que tenemos células estándares, tenemos células modulares, que las podemos configurar como queramos, luego lo veremos, tenemos soluciones en línea y podríamos hacer soluciones de ingeniería preparadas, customizadas para el cliente. Vale, empezamos primero con la FlexiSpec estándar. Bueno, esta es la célula estándar en que los principales elementos que tenemos, por supuesto, un robot, por supuesto, el escáner de ABB, una mesa rotatoria. Utilizamos esta mesa rotatoria para ayudar al robot a llegar a todas las áreas, ¿vale? Para poder realizar la inspección. Aquí tenemos un SEL HMI, ¿vale? El manual de operador, no, el panel de operador, perdón. Y en la parte trasera pues tenemos los módulos, el controlador de robot y el controlador del escáner. Y voy a remarcar de aquí, fácil de instalar y relocalizar, ¿vale? Bueno, esta célula es estándar, tiene unas dimensiones de 4.800 por 2.900 y unos 3.000 kilos de peso, ¿vale? Y también remarco aquí, como he comentado antes, que sustituyemos los control jigs, ¿vale? Los únicos jigs que necesitamos es para dejar la pieza en una posición y que esta pieza no se doble, ¿vale? Y cumplimos con la norma VDI 2634/C y con el marcado CE, por supuesto, ¿vale? Y aquí marcamos que tenemos opciones como una rolling door, ¿vale? Y tendríamos la posibilidad también de colocar un techo, ¿vale? Estos son opcionales que, dependiendo de las características de la planta, se pueden utilizar o no, ¿vale? Como hemos comentado antes, ¿vale? ¿Cómo traspasamos una célula estándar? ¿Cómo la hacemos modular? ¿Y cómo nos acercamos a las necesidades del cliente? Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de una estación de medición, ¿vale? Aquí detrás, que no se puede ver, pero vemos aquí, tenemos el robot con el escáner, tenemos la mesa giratoria y el panel de control, y aquí el controlador de robot, bla, 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 todo esto, ¿vale? Entonces, el robot está colocado en un lado. En un futuro, si el cliente necesita, oye, pues queremos ampliar, estamos haciendo muchas mediciones y lo que quiero es, mientras estoy cargando en esta primera estación de medición, quiero en la segunda que el robot esté midiendo, porque al final lo que queremos es el robot que mida, ¿vale? Pues aquí tenemos este ejemplo. Voy a pasar al siguiente slide, ¿vale? En este slide hemos quitado el vallado, ¿vale? El vallado es súper importante para la seguridad, pero aquí, en esta foto, lo que les quiero enseñar es un ejemplo de 2 estaciones en el que tenemos el robot en el centro y tenemos una estación de medición con esta mesa rotatoria elevada a unos 800 milímetros del suelo y luego un ejemplo de una mesa rotatoria que está incrustada por debajo del suelo, ¿vale? Para ayudar a la carga y descarga podemos cargar la pieza y el útil pues con un carro, ¿vale? Vale. Estos son unos ejemplos de mesas rotatorias, ¿vale? Pues los productos que ABB tiene, pues este es el tipo estándar, ¿vale? En este tipo estándar utilizamos una mesa rotatoria ABB MTD 750 que tiene un peso máximo de 1.000 kilos. Tenemos un área de medición de 2 metros. Lo máximo que se puede cargar, dada la construcción de la mesa rotatoria de la MTD, es de 600 kilos. La altura del suelo, aquí ponemos floor level no, ¿vale? Porque está 800 milímetros elevado del suelo. Y aquí pues un ejemplo del
del modelo de robot que podemos utilizar. ¿Vale? En este ejemplo, pues hemos puesto la misma mesa, ¿vale? Y en este ejemplo de aquí hemos puesto una mesa que está incrustada en el suelo. Hemos aumentado la capacidad de carga utilizando una MTD 5000 que tiene 5000 kilos de peso, ¿vale? Un área de medición, en este caso, se aumenta, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, podemos hacer mediciones de piezas y útiles e incluso troqueles, ¿vale? De 2500 kilos. Pero tiene la posibilidad de que no sea rotatoria, en estático, medir hasta, o bueno, se acepta hasta 15.000 kilos, ¿vale? Sin rotar la pieza. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, pues cuando empezamos a hacer un proyecto, hablamos con el cliente, oye, ¿qué necesidades tienes? ¿Necesitas únicamente solo una mesa? ¿Podemos hacer dos? ¿Vale? Esto nos ayuda muchísimo, muchísimo a crear una muy buena relación con el cliente, porque entendemos cuáles son sus necesidades. Es decir, no decimos, esta es mi cédula estándar, esto es lo mejor del mercado, escoge esta que es estándar. No, no, nos adaptamos y trabajamos conjuntamente con ellos. Incluso hasta llegar a este, vamos a decir, un poco complejo, ¿vale? En el que tenemos aquí la estación de medición, ¿vale? Esta estación de medición tiene dos estaciones, la 1 y la 2, en la que lo cargamos por aquí, ¿vale? Pero hemos hecho proyectos y hemos considerado que es súper importante, bueno, ¿para qué tenemos que cargar y descargar piezas si al final, piezas fixtures, ¿vale? Si podemos utilizar un robot en un almacén, aquí tenemos diferentes fixtures almacenados, entonces el operador selecciona, bueno, pues quiero medir la pieza número 1, pues el robot vendrá, agarrará el fixture de la pieza número 1 automáticamente, lo cargará en la mesa y entonces podemos empezar a medir, ¿vale? Entonces, aquí lo que les queremos mostrar es cómo pasamos de algo estándar, de una estación de medición, cómo vamos añadiendo la cantidad de productos que ABB tiene y cómo los realizamos con una celda modular, ¿vale? Muy bien, hasta ahora hemos visto las células offline, ¿vale? Podemos medir toda la pieza, tenemos tiempo necesario para medir, posiblemente tenemos 3 minutos para medir una pieza, 2 minutos, 5 minutos, ¿vale? El tiempo de ciclo no es tan importante en las células offline, ¿vale? Pero en el inline, aquí tenemos que alinearnos con el cliente y decir, ¿vale? ¿Cuál es el tiempo de ciclo? Pues, por ejemplo, 30 segundos. Vale, pues en estos 30 segundos podemos conseguir medir los puntos más críticos, ¿vale? Normalmente los clientes en una línea de soldadura no necesitan medir la totalidad de la pieza. Necesitan medir las características más críticas, ¿vale? Entonces les voy a compartir un vídeo. Voy a bajar un poco el sonido porque es sonido de fábrica. Bueno, aquí tenemos unos robots que están fabricando una pieza que es de alrededor 2,5 metros. Tenemos robots de soldadura y robots de manipulación. Y aquí tenemos nuestra celda al final de la línea, en la que una vez que el robot ha depositado la pieza, vamos a iniciar a hacer la medición en línea. Medimos, creo que son 5 cordones de soldadura y 15 características críticas. Y esto lo hacemos en alrededor unos 30 segundos. Entonces, como pueden ver en el vídeo, ahora el robot está esperando que este robot descargue la pieza de la mano izquierda y el otro robot está cargando la pieza de la mano derecha. Entonces, una vez lo ha descargado, iniciamos la medición de una segunda pieza. Como resumen,
En este vídeo de ejemplo estamos midiendo entidades geométricas y control de calidad de las soldaduras. Perfecto. Hemos visto el hardware, ya nos toca ver un poquito el software, ¿vale? El software que utilizamos principalmente son estos dos. Polyworks, ¿vale? Para realizar las medidas de los agujeros, de los slots, de los colisos, perdón, distancias, puntos de superficie, final de pieza. Y luego el Robot Studio, en el que tenemos integrado Polyworks. O sea, todo esto es un paquete, ¿vale? Y una de las ventajas es, lo vamos a ver en la demostración, la facilidad de coger la pieza, el modelo CAD, cargarlo en la estación, seleccionar los puntos que quiero medir, y una de las cosas más importantes es que hacemos un autopath, es decir, no tenemos por qué programar el robot desde cero. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sabemos dónde está el robot, sabemos dónde está el escáner, sabemos dónde está la pieza. En Polyworks le hemos dicho, pues quiero medir este agujero, este coliso, bla, 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 todo lo que queremos medir, lo traspasamos a nuestra celda, entonces el robot sabe todo lo que tiene que medir. Entonces tiene toda la información necesaria para en un solo clic hacer un cálculo automático de la trayectoria. ¿Vale? Pero como he dicho, luego se lo vamos a enseñar. Muy bien, entonces aquí vemos cómo se utiliza la máquina. Bueno, tenemos aquí dos personas, pues el metrólogo y tenemos el operario. ¿Vale? Vamos a ver cuáles son los pasos y qué es lo que se tiene que hacer para el uso de la máquina. Porque al final lo que queremos es utilizar la máquina para medir. ¿Vale? Entonces, para el operador lo que tenemos que hacer es que sea muy sencillo, ¿vale? En este caso ya tenemos la pieza programada, el operador va a coger la pieza, puede ser esta, puede ser cualquier tipo de pieza que ya esté programada, va a ir a la pantalla del operador, la va a seleccionar visualmente, va a decir, pues, esta pieza, le doy un clic y empieza la medición. Entonces, resumimos en estos 4 pasos. ¿Vale? El primer paso es medir, el siguiente paso es seleccionar la pieza, el tercer paso vemos la pieza que hemos seleccionado, le damos al play y al final lo que queremos es tener el report de medición. ¿Vale? Son 4 pasos súper sencillos. Pero en el paso de antes tenemos que tener la pieza programada. Entonces el metrólogo lo que va a hacer es, bueno, pues vamos a utilizar el software de Polyworks, vamos a utilizar el software de Robot Studio y al final tendremos en el HMI tenemos la pieza almacenada. Entonces, el software, ¿qué información nos da? ¿Vale? Los RPS, RPS quiere decir Reference Point System, podemos medir agujeros, puntos de finales, puntos de superficie, mapa de colores para ver la deformación de la pieza, hacer cross sections también. O sea, la información que nos da es espectacular. Entonces, el escáner, recopilamos muchísima información con el escáner óptico. Creamos una nube de puntos. Con esta nube de puntos utilizamos el software para decir, oye, ¿qué quiero medir? La información que tenemos es increíble. Vale, entonces, antes os hemos explicado, os he explicado ¿vale? Toda la parte del hardware. Hemos visto las células offline, las células inline, los escáneres, la flexibilidad que tenemos con las diferentes soluciones. Entonces, vamos a poner un ejemplo de las aplicaciones que podemos crear para incrementar la funcionalidad de la máquina. ¿Vale? En este caso, es un ejemplo del control de la soldadura. ¿Qué podemos ver en la soldadura? ¿Vale? Todo está basado en mediciones geométricas, ¿vale? Pero una de las ventajas es que al mismo tiempo que estamos haciendo mediciones geométricas, podemos ver las soldaduras. ¿Vale? ¿Y qué podemos medir? ¿Vale? Detectar presencia y ausencia de la soldadura. Ver la posición, ¿vale? Y la posición donde está colocada la soldadura y hacemos la comparación con el modelo CAD. ¿Vale? La distancia, la posición, la distancia, la altura, continuidad, si hay continuidad o descontinuidad. Hacemos una estimación del throat es la garganta, es decir, la soldadura por dentro no la podemos ver, ¿vale? Porque es un sistema óptico, no es de ultrasonidos, pero como tenemos tanta información, hacemos cálculos matemáticos para ver una estimación de la garganta de la soldadura. Y luego detectar la presencia de poros, ¿vale?
Y aquí podéis ver pues, un ejemplo de la pieza, bueno, de la soldadura digitalizada, y esto es un ejemplo de los reports que se entregan. ¿Vale? Esto daría otro webinar para hablar de la, de la soldadura. Lo prepararemos para un futuro próximo. Bien, perfecto. Repito, hemos visto hardware, hemos visto las soluciones que entregamos, hemos visto los diferentes softwares, pero aparte de verlos, pues vamos un poquito a entenderlos. Entonces aquí hemos hecho una demostración de una pieza, de un pilar B, ¿vale? Y aquí vamos a explicar cómo se realiza cada uno de los pasos. Veréis que es bastante sencillo, incluso yo podría realizarlo. En el siguiente webinar os mostraremos un pequeño ejemplo de programación virtual para control de calidad en una celda FlexInspect. Comenzaremos importando una pieza CAD de referencia en el software de metrología de Polyworks. Sobre la referencia vamos a crear diferentes entidades geométricas a controlar. Crearemos círculos, ranuras y puntos de comparación, por ejemplo. Estas entidades vendrán definidas por necesidades de medición del cliente a través de un plano 2D o bien un informe de medición anterior. Con esta herramienta vamos generando de forma automática círculos, ranuras y polígonos. La herramienta es capaz de reconocer la geometría sobre el diseño. Estos puntos nos darán la desviación máxima entre el diseño y la superficie medida en un punto. Podemos realizar capturas de imágenes y tablas de las entidades con el fin de generar una plantilla de informe final, el cual será mostrado tras el ciclo de cada medición. Vamos a posicionar la pieza en la pantalla para mostrar las etiquetas de la forma más adecuada para realizar la captura. En la pantalla de edición del informe podemos ver cómo quedaría nuestro informe final. Este puede contener muchas imágenes diferentes. Ya hemos terminado con la plantilla de Polywork. Guardamos el proyecto en una carpeta conocida para utilizarla posteriormente y lo cerramos. Ahora nos vamos a Robot Studio. Sobre este hemos desarrollado un plugin llamado Planner y lo utilizaremos para poder programar las diferentes posiciones de digitalizado sobre la pieza. Esto lo vamos a hacer de forma virtual. Seleccionamos la estación virtual sobre la cual vamos a trabajar. Creamos un nuevo programa al cual le pondremos el nombre de la pieza. En este caso le vamos a poner pilar B y le vamos a dar la ruta al proyecto de Polyworks que hemos hecho antes. También es posible importar el diseño CAD del utillaje para evitar posibles colisiones en la trayectoria. Y una vez importamos este proyecto a Robot Studio, en el Planner, vemos que las entidades que hemos creado anteriormente están marcadas en azul sobre la pieza. Ahora nos vamos a la pestaña de alineado y utilizamos los dos iconos que vemos aquí de desplazamiento y rotación para colocar la pieza sobre la mesa. De momento lo vamos a hacer de forma aproximada y posteriormente haremos el ajuste final de esa posición en la celda real.
Ahora vamos a ir a la pestaña de programación. Podemos generar las diferentes posiciones del cabezal. Estas posiciones son necesarias para digitalizar las partes que queremos medir, que hemos creado anteriormente. Y podemos hacerlas una a una o bien podemos usar el icono de trayectoria automática. En este caso vamos a utilizar ese icono de trayectoria automática para ver qué nos genera. Este es uno de los mayores beneficios de la aplicación de ABB, dado que todo queda integrado de forma que no es necesario tener conocimientos de robótica para realizar los programas de medición. Esta opción nos ha generado una trayectoria con las posiciones correctas para digitalizar los elementos en cada zona necesaria. Estos elementos son los que están en color azul y hemos marcado anteriormente en Polyworks. Ahora ya es posible simular la trayectoria y veremos si es correcta o no, o bien si existen colisiones entre las diferentes posiciones que se han generado. También podemos posteriormente hacer o modificar una posición que ya hayamos creado de forma manual. Cuando trabajamos con programas largos o complejos, podemos ejecutar la opción de trayectoria óptima. Esta opción ordenará las diferentes vistas o posiciones del cabezal de la forma más óptima en su recorrido. Y para finalizar, nuestro último paso será trasladarnos a la celda real, conectarnos con un cable Ethernet y sincronizar nuestro programa. Bueno, hemos visto cómo realizamos esta demostración, ¿vale? Bastante sencillo. Entonces vamos a ver el quinto de los bloques que hemos comentado antes, ¿vale? Hemos visto las soluciones, hemos visto el hardware, cómo de flexibles nuestras soluciones son, hemos visto el software, los diferentes software que tenemos, hemos visto en la demo cómo podemos probar una pieza de manera fácil. Entonces ahora lo que les queremos mostrar es un poquito las piezas que podemos medir, ¿vale? Hemos hecho este pequeño análisis, ¿vale? de piezas del automóvil, ¿vale? En que lo hemos separado en, esto es un ejemplo, ¿vale? Estructura del coche, piezas de chasis, piezas del body, el body white, toda la carcasa del coche completa, el motor, la parte del asiento, ruedas, ¿vale? Y lo que tenemos enmarcado aquí, pues ejes frontales, ejes traseros, el cross car beam, son ejemplos de piezas que estamos midiendo a día de hoy, ¿vale? Como pueden ver, la mayoría de estas piezas las estamos utilizando. Las que hemos marcado aquí con X son piezas mecanizadas, ¿vale? Que en este caso no ponemos un tick en verde porque depende de la reflexión de una pieza mecanizada, ¿vale? Pero en general, digamos que el 90% de las piezas del automóvil pueden ser medidas, ¿vale? Y si vamos más al detalle, aquí hemos puesto estos ejemplos, ¿vale? Un eje trasero, un tanque de gasolina, un pilar B, el pilar B que ha explicado Emilio, side panel outer, ¿vale? Esta parte de aquí, un asiento y una puerta, ¿vale? Vamos a ver algunos de los ejemplos. En estos diferentes ejemplos que les voy a mostrar, ¿vale? Queremos mostrar esta tabla, pues bueno, que esta pieza, el pilar B, es una pieza que ha sido estampada en caliente y después ha sido cortada por láser. Utilizamos para medir la pieza, utilizamos 14 disparos con nuestro escáner y tenemos un tiempo de ciclo de 1 minuto 30 segundos, ¿vale? En ese tiempo, ¿qué es lo que medimos? Pues agujeros, colisos, rectángulos, puntos de superficie, puntos de final de pieza y también el mapa de colores, que es este ejemplo de aquí, ¿vale? Como les he mostrado antes, esto es un ejemplo del report, ¿vale? Y la solución que utilizamos es una FlexInspect. Hacemos mediciones offline, ¿vale? Aquí podemos ver la misma demo que ha hecho Emilio, ¿vale? En el que vemos la pieza, colocamos la posición del robot, lo hemos programado y luego todo cargado en la celda real. Otro ejemplo es el panel lateral, ¿vale? También es una pieza estampada y también estampada en caliente, perdón, y cortada por láser. En este tipo de pieza, para realizar las mediciones de 155 puntos de superficie
y puntos de final de pieza, 100 puntos de final de pieza, pues tardamos 60 segundos, ¿vale? Y realizamos 14 disparos. La solución que utilizamos es también una FlexiSpec offline. Aquí vemos un ejemplo de la pieza. Esto es el útil 3D. Y aquí vemos el programa del Robot Studio, cómo se ha programado, y aquí en la celda en real. Otra pieza, un eje trasero, ¿vale? Es una pieza estampada, es una pieza con diferentes componentes montados, ¿vale? Está assembly, ¿vale? Y piezas mecanizadas. Para este tipo de pieza, para medir estas entidades, hacemos 8 capturas, ¿vale? Y tardamos 36 segundos. Estos 36 segundos, ahora vemos que hay un incremento, o sea, estamos yendo muchísimo más rápido, y es porque la solución que necesitamos para medir esta pieza es una solución en línea, porque el cliente nos pidió, oye, quiero medir al final de todo el proceso de fabricación, queremos hacer la inspección de esta pieza, ¿vale? Y necesitamos 36 segundos. ¿Vale? Estos 36 segundos, todo esto estamos midiendo. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo de la programación. En este caso pusimos un segundo robot para ver si podíamos mejorar el tiempo de ciclo, pero al final lo que se ha entregado es un único robot, ¿vale? Para hacer la inspección. Y aquí vemos el útil, ¿vale? Y este útil, bueno, este robot realiza la medición y otro robot carga y descarga la pieza. Aquí tenemos otra fotografía del útil, de la celda real. ¿Vale? Aquí vemos el eje trasero. Entonces, otro tipo de pieza. El tanque de gasolina. ¿Vale? Los tanques de gasolina, pues la mayoría de ellos son de metal, pero también hay de polietileno. ¿Vale? Entonces, el proceso pues es una pieza de inyección. Se han hecho montajes de diferentes tubos y la pieza también está soldada. ¿Vale? Para esta pieza, para medir, o sea, lo más importante es, primero, saber qué tenemos que medir y colocaremos el robot para medir estas entidades, ¿vale? Entonces, para medir estas entidades, posición de cilindros, distancia entre puntos, ángulos, también el mapa de colores para ver qué deflexión tiene el tanque, ¿vale? Para esta solución pues hemos utilizado la FlexiSpec y tardamos 3 minutos 50 segundos. Aquí vemos un ejemplo del report, ¿vale? Estamos midiendo, el cliente nos pide, bueno, pues quiero medir esta distancia desde aquí hasta aquí, el ángulo de este plano con este, ¿vale? Aquí vemos la fotografía de la celda con la pieza real. Entonces, vamos a ver otro tipo de piezas. O sea, el objetivo que queremos enseñarles es que podemos medir muchos tipos de piezas de diferentes materiales, de diferentes dimensiones, ¿vale? En este caso, bueno, podemos que el proceso es un proceso de montaje de la parte textil del asiento, ¿vale? En este caso utilizamos 42 fotografías, tardamos 4 minutos 50 segundos y hacemos las secciones, 8 secciones y un mapa de colores, ¿vale? En este caso hemos utilizado el escáner que también tenemos manual, ¿vale? Y aquí podéis ver qué es lo que medimos. Bueno, esta es la nube de puntos, ¿vale? Podéis ver aquí, bueno, si se ven bien las fotos, luego compartiremos esta presentación, ¿vale? La perfección de la nube de puntos que utilicemos con el escáner. Y este es el report que el cliente nos pedía. Pues, ver estas dimensiones, hacer unas corte de diferentes secciones, de la parte superior, de la parte central. Y luego, por último, una puerta. Vale, perfecto, pues esta puerta es una puerta que tiene unos elementos que han sido montados. La puerta es de estampación en frío y ponemos assembly porque hay algunos elementos que también están montados. Para la cantidad de información que necesitamos medir, ¿vale? Pues realizamos 27 fotografías y el tiempo de medición de esta pieza es de 3 minutos 35 segundos. En este caso, el cliente nos requería hacer un mapa de colores. Esto luego se puede cambiar.
Una vez lo tienes programado, si el cliente dice, oye, pues que quiero hacer un mapa de colores para ver la deflexión, pues esto puede ser programado a posteriori. ¿Vale? Entonces, la solución que utilizamos es la celda offline, que llamamos FlexInspect. ¿Vale? Y aquí tenemos la estación, la simulación, y aquí tenemos la celda real. En este caso, el cliente nos entregaba este tipo de fixtures. ¿Vale? Entonces, como último punto, voy a intentar hacer un resumen de cuáles son los principales valores de lo que les he presentado aquí. Pues primero de todo, velocidad, ¿vale? Tenemos muchísima información porque realizamos más capturas, vamos mucho más rápidos y nos da tiempo a hacer inspecciones de más piezas, ¿vale? Dada la velocidad. Y ayudamos a los clientes a trabajar en el defecto cero, ¿vale? Fácil de usar, ¿por qué? Porque utilizamos Polyworks, es decir, que el 95% de las personas que trabajan en el departamento de calidad conocen este software, ¿vale? Entonces no es nada nuevo para ellos. Lo que sí puede ser nuevo es el programar un robot, ¿vale? Pero gracias al Robot Studio y al Planner que Emilio nos ha mostrado, pues no se necesita tener conocimiento alto de programación. Y lo que hemos dicho antes, pues el robot sabe en todo momento dónde está todo, ¿vale? Donde tengo el escáner, donde tengo la pieza, qué entidades tengo que medir. Entonces hace un cálculo automático de su trayectoria, ¿vale? Flexibilidad, ¿vale? Siempre esto es súper importante. Velocidad, fácil de uso, flexibilidad, esto es nuestro ADN, ¿vale? Trabajamos en las necesidades del cliente, es decir, tenemos células estándares y nos adaptamos a sus necesidades realizándolas modulares. Entonces, otra parte importante es que realizamos la inspección en la planta. No necesitamos un laboratorio, entonces, donde sea y en cualquier momento. One Stop Shop, a esto le llamamos... ABB es la única empresa que tiene esta tecnología en casa, es decir, la tecnología de inspección de calidad 3D, ¿vale? Solo la tenemos en ABB. Entonces, somos fabricantes de robots, sabemos instalarlos, sabemos las aplicaciones, sabemos dar, sabemos pintar, sabemos cargar y descargar máquinas y ahora hacemos la inspección de calidad, ¿vale? Y como último, pero no menos importante, es la parte de digitalización, ¿vale? Aquí voy a remarcar lo último que es con esta tecnología, con esta solución de ABB, lo que estamos digitalizando es lo más importante para el cliente, es la digitalización de sus piezas, ¿vale? ¿Y para qué se digitalizan? La digitalizamos para compararla con el CAD, para saber que la pieza es perfecta, ¿vale? Y hemos remarcado pues el análisis de tendencia, machine learning y lo que en un futuro vamos a trabajar en el cerrar el loop, ¿vale? Entonces creo que llevo 50 minutos y vamos a pasar a la última parte. De preguntas. Laura, te lo paso a ti a esto para que lo manejes tú. De momento no tenemos ninguna pregunta, así que animo a los 58 participantes que aún están aquí presentes que aprovechen ahora el tiempo que nos queda para preguntar cualquier cosa relacionada con estas soluciones que mi compañero Carlos ha presentado. Así que, bueno, lo podéis... mira, nos llega una pregunta que nos dicen ¿qué materiales no podemos medir con la FlexInspect? Ajá, ¿Qué materiales no podemos medir? Vale. Pues principalmente podemos medir la mayoría de los materiales, pero los que no podríamos medir serían materiales transparentes, ¿vale? Donde no tendríamos el reflejo de la proyección de la luz, ¿vale? Materiales transparentes, materiales brillantes, ¿vale? Pero los materiales brillantes dependerían de la reflexión, ¿vale? Piezas mecanizadas o piezas fresadas, básicamente porque las piezas mecanizadas y fresadas tienen mucha reflexión y requieren una precisión súper alta. Aún así, existen matizantes que podemos aplicar en las piezas y se autodisuelven. Perfecto, gracias, Carlos.
Ah, alguien nos pregunta si vamos a enviar este webinar al correo. Sí, como siempre, todos los webinars que estamos haciendo estamos compartiendo tanto la grabación de los webinars como la presentación de los mismos vía correo. Se envía un correo a todos los registrados un día después del webinar, es decir, que mañana lo vais a recibir en vuestro inbox. Y si tenéis cualquier pregunta que os pueda surgir después de este webinar, también tenéis los contactos de nuestros compañeros, quienes os podrán atender muy amablemente. A ver si nos llega alguna pregunta más. Estoy segura que alguien tiene alguna pregunta más, no puede ser que... No puede ser que lo haya explicado tan bien ni tan claro. Piezas pequeñas, ¿hasta qué tamaño? Nos preguntan. Pues no tenemos un límite de piezas pequeñas. No. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Y grandes? ¿Algún máximo de...? Tampoco. O sea, como hemos explicado en la parte de modularidad, ¿vale? Una pieza grande pues depende de la posición, o sea, del área del robot, ¿vale? Si tenemos una limitación de que el robot no llega, pues podríamos colocar el robot en un track y este track se desplazaría para hacer la medición de la pieza, todo lo grande que sea. Es decir, normalmente no nos limitamos por el tamaño de una pieza. Y en piezas en movimiento, Miguel Pérez nos preguntaba, en piezas en movimiento, la precisión exacta, supongo. La precisión es desastrosa, es decir, no hacemos mediciones con piezas en movimiento. Es decir, el robot se mueve, ¿vale? Pero cuando lanzamos la fotografía, tanto la pieza, por supuesto, como el robot están parados, ¿vale? Estamos hablando de micras. Entonces, tener objetos en movimiento no es válido. Vale, nos preguntan las diferencias técnicas entre el escáner grande para offline y el escáner pequeño para inline. Sí, pues principalmente el escáner grande es de 5 megapíxeles y tiene un área de 550 por 390 y 200 de profundidad, ¿vale? Y el escáner pequeño, ¿vale? Tiene una resolución de 1.4 megapíxeles y el área del escáner, ¿vale? Es de 340 por 215 por 200 de profundidad, ¿vale? Entonces, ¿qué me hace seleccionar qué tipo de solución cojo, si es offline o inline? Pues depende de lo que nos pida el cliente, pues del tiempo de ciclo, ¿vale? Y si quiere hacer la medición de todas las piezas. Perfecto. Nos quedan aún 5 minutos, así que si alguien tiene alguna pregunta más, si no, daremos por finalizada la sesión. Quiero recordar también que al finalizar vais a ver una ventanita con un cuestionario muy breve y sí que pues os agradecería que contestaseis a un par de preguntas, más que nada para mejorar estos webinars que estamos programando y también para oír vuestro feedback. Temas que a lo mejor os puedan resultar de interés también para futuros webinars. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizada la sesión. Os quiero agradecer a todos vuestra atención durante esta hora. Sé que a veces cuesta un poco, sobre todo cuando estamos detrás de la pantalla y no vemos a la persona delante, ¿no? Las cosas son un poco más complicadas en estos tiempos, pero espero que haya sido de vuestro interés y nada, os animo a participar en los próximos webinars que estamos organizando. En la página web de abb.es podéis tener acceso a todo el calendario y nada, cualquier cosa que tengáis, os pasaremos la presentación, como he dicho, la grabación y los contactos de los presentadores, en este caso de Carlos Pastor. Así que nada, muchas gracias y que tengáis un feliz martes. Gracias a todos.